Bienvenidos al curso sobre el estudio del aprendizaje. En el curso anterior aprendimos qué es el aprendizaje, las características del profesor efectivo y la enseñanza informada en la evidencia. Estos temas tuvieron como eje la necesidad de que los docentes y líderes educativos enfoquen su esfuerzo en el aprendizaje y desarrollo de los estudiantes. Esto usando el mejor conocimiento científico disponible. En este segundo curso se pretende contribuir con la renovación de su enseñanza informada en la evidencia, ya que profundizaremos en la relación entre la teoría científica y la investigación del aprendizaje. También revisaremos un estudio científico sobre el efecto de la prueba, que es un artículo muy revolucionario en el campo de la psicología de la educación y de la enseñanza. Luego trabajaremos lo que es la evaluación integrada en la enseñanza, y de tal forma que usted puede utilizar las herramientas de evaluación del aprendizaje de una forma mucho más enfocada en los logros de los estudiantes. A veces se dice que la experiencia es el mejor maestro. Sus propias experiencias y la experiencia que otros maestros tienen, los mejores expertos que comparten con usted, lo convertirán en un buen maestro. Sin embargo, al brindarle información válida sobre las mejores formas de enseñar a los estudiantes, la investigación también puede convertirlo en un buen maestro. Todos obtenemos una gran experiencia o conocimiento de la experiencia personal. Generalizamos a partir de lo que observamos y con frecuencia convertimos los encuentros memorables en verdades, verdades para toda la vida. Pero ¿cuán válidas son estas conclusiones? A veces nos equivocamos al hacer estas observaciones personales, malinterpretando lo que vemos y oímos. Lo más probable es que piense en muchas situaciones en las que usted pensó que otras personas lo malinterpretaron a usted de una manera incorrecta. Del mismo modo, usted podría darse cuenta que a veces usted malinterpreta a otras personas sin que quiera. Cuando basamos la información solo en experiencias personales o opiniones o observaciones no sistemáticas, tampoco somos totalmente objetivos, porque a veces hacemos juicios que protegen nuestro ego y la autoestima. Obtenemos información no solo de experiencias personales, sino también de autoridades o expertos. De hecho, en su carrera docente va a escuchar a muchas autoridades expertas y expertos explicar la mejor manera de educar o enseñar a sus estudiantes. Sin embargo, las autoridades y los expertos no siempre están de acuerdo, ¿cierto? Es posible que escuche a un experto en un taller hablándole sobre un método de lectura que quizás es el mejor de todos. Pero la siguiente semana escucha a otro experto promocionar un método diferente. Un profesor experimentado puede decirle a otro que haga una cosa con sus estudiantes, mientras que otro profesor experimentado también le dice que haga lo contrario. ¿Cómo podrás saber en quién creer? Una forma de aclarar la situación es revisar la investigación científica sobre el tema. El aprendizaje ya es un tema que se investiga desde la teoría científica desde hace muchas décadas. Revisaremos ahora las aplicaciones de la teoría científica para entender mejor el aprendizaje desde un punto de vista más académico. ¿Qué es una teoría? Una teoría científica es un conjunto aceptable de principios científicos que explican un fenómeno. Las teorías científicas ofrecen marcos de referencia para interpretar las observaciones que hacemos a nuestro alrededor y sirven como puentes entre la investigación científica y el trabajo educativo. Los hallazgos o resultados de la investigación se organizan y se relacionan entre ellos de manera sistemática para formar teorías. Sin las teorías, las personas podrían ver los hallazgos de las investigaciones como un conjunto de datos desorganizados, ya que los investigadores y profesionales de la educación carecerían, no tendrían un cuerpo integrado que permita comprender toda la información que se obtiene. Claro, esto no significa que los hallazgos de los estudios científicos siempre se puedan interpretar desde una teoría específica. De hecho, a veces los resultados no coinciden con la teoría que se afirma. Sin embargo, incluso cuando se obtienen resultados que parecen ser incompatibles con la teoría que se usó para el estudio,
los investigadores deben esforzarse por dar sentido a los datos y determinar si estos sustentan las predicciones teóricas. Las teorías pretenden evidenciar los eventos que surgen en el ambiente escolar. Los investigadores formulan nuevas investigaciones de la educación por medio de las hipótesis o supuestos que se pueden probar con una observación sistemática del ambiente. Cuando se habla de probar empíricamente una hipótesis, no significa otra cosa que el investigador lleve a cabo un estudio específico para saber si los datos que se recogen con ese estudio apoyan completamente, parcialmente o no apoyan a una hipótesis que sirvió o que surgió desde una teoría. A veces las hipótesis se formulan como afirmaciones condicionales. Si hago X, entonces debe ocurrir Y. X y Y podrían representarse o podrían eh, significar eventos de la enseñanza, tales como hacer mapas conceptuales cuando se estudia un video, en el caso de X, y duración de la comprensión, en el caso de Y. De esta manera, podríamos probar la siguiente hipótesis. Si los estudiantes hacen mapas conceptuales cuando observan un video, entonces adquirirán conocimientos más profundos y duraderos que los estudiantes que no hacen un mapa conceptual. Las teorías se fortalecen cuando las hipótesis se sustentan en los datos de las investigaciones. Si los datos no apoyan a una hipótesis o a una teoría, es posible que tenga que revisar esa teoría o reemplazarla por otra que explique esos datos. A veces los investigadores estudian áreas que tienen poca teoría que los guíen. En estos casos proponen, en lugar de una hipótesis, unos objetivos de investigación o preguntas de investigación. Pero sin importar si están probando una hipótesis o explorando preguntas, necesitan especificar las condiciones en las que se realizan las investigaciones, que sea lo más preciso posible. Otros investigadores podrían replicar el estudio para saber si encuentran los mismos resultados y para ayudar a construir un cuerpo teórico que explique tales observaciones. Los datos de la investigación permiten la creación de las bases para el desarrollo de teorías mucho más sólidas, lo cual tiene importantes implicaciones para la enseñanza y el aprendizaje escolar. La recopilación de información o datos es un aspecto importante en la investigación. Cuando los investigadores de la educación y del aprendizaje o el docente quieren saber, por ejemplo, si jugar videojuegos con regularidad perjudica el aprendizaje de los estudiantes, u otro ejemplo podría ser comer un desayuno nutritivo, mejora el estado de alerta en clases, o si tener más tiempo de recreo mientras está en clases, disminuye el ausentismo. Eh, Puede elegir entre muchos métodos de recopilación de investigación, de la información de la investigación. Vamos a ver unos métodos básicos que se utilizan en la investigación educativa, como son los métodos descriptivos, correlacionales, experimentales y cualitativos. La investigación descriptiva tiene el propósito de observar y registrar el comportamiento. Por ejemplo, un docente investigador podría observar hasta qué punto los niños son agresivos en un aula o entrevistar a los maestros sobre sus actitudes hacia un tipo particular de especialidad. Por sí misma, la investigación descriptiva no puede probar qué causa un fenómeno, pero puede revelar información importante sobre el comportamiento y las actitudes de las personas. En la investigación correlacional, el objetivo es describir la fuerza de la relación entre dos o más eventos o características. La investigación correlacional es útil por cuanto más fuertemente se correlacionan dos eventos relacionados o asociados, más efectivamente podemos predecir uno a partir del otro. Vamos a ver un ejemplo. Si los investigadores encuentran que la enseñanza permisiva y poco involucrada se correlaciona con la falta de autocontrol de un estudiante, esto sugiere
que la enseñanza permisiva y poco involucrada podría ser una fuente de la falta de autocontrol. Sin embargo, la correlación por sí sola no equivale a la causalidad. Tenga presente. El hallazgo correlacional que acabamos de mencionar no significa que la enseñanza permisiva necesariamente cause un bajo autocontrol en el estudiante. Podría significar eso, pero también podría significar que la falta de autocontrol del estudiante hizo que los estudiantes levantaran los brazos con desesperación y dejaran de gestionar la clase que ya estaba fuera de lugar o fuera de control. También podría ser que otros factores tengan lugar, como la herencia, la pobreza o la crianza inadecuada, las cuales causarían la correlación entre la enseñanza permisiva y el bajo autocontrol del estudiante. La investigación experimental permite a los investigadores de la educación y del aprendizaje determinar las causas de la conducta. Los investigadores realizan esta tarea mediante la realización de un experimento, que es un procedimiento que lleva a cabo cuidadosamente el investigador, en el que se manipula una o más variables o factores que se cree que influyen en la conducta que se está estudiando. Todos los demás factores se deben mantener constantes. Si el comportamiento que se estudia cambia cuando se manipula un factor, decimos que el factor manipulado hace que el comportamiento cambie. La causa es el evento que está siendo manipulado. El efecto es el comportamiento que cambia debido a esa manipulación. La investigación experimental es el único método confiable para establecer causa y efecto. Debido a que la investigación correlacional no implica manipulación de factores, no es una forma confiable de aislar la causa. Los experimentos involucran al menos una variable independiente y una variable dependiente. La variable independiente es el factor experimental que se manipula o que influye. La etiqueta independiente indica que esta variable se puede cambiar independientemente de cualquier otro factor. Por ejemplo, supongamos que queremos diseñar un experimento para estudiar los efectos de la tutoría entre los estudiantes sobre el rendimiento de los estudiantes. En este ejemplo, la cantidad y el tipo de tutoría entre los estudiantes podría ser una variable independiente. La variable dependiente es el factor que se mide en un experimento. Puede cambiar a medida que se manipula la variable independiente. Se utiliza la etiqueta dependiente porque los valores de esta variable dependen de lo que le suceda a los participantes en el experimento cuando se manipula la variable independiente. En el estudio de tutoría entre los pares, entre estudiantes, el rendimiento es la variable dependiente. Esto podría evaluarse de varias maneras. Digamos que en este estudio se mide por los puntajes en una prueba de rendimiento estandarizada a nivel nacional. En los experimentos, la variable independiente consiste en diferentes experiencias dadas a uno o más grupos experimentales y a uno o más grupos de control. Un grupo experimental es un grupo cuya experiencia se manipula, se cambia. Un grupo de control es el grupo de comparación, que es igual al grupo experimental, excepto por el factor que se está manipulando. El grupo de control sirve como una línea base con la que se puede comparar el efecto de la condición manipulada. En el estudio de tutoría entre pares, la condición de experimental o condición de experimento sería el grupo de estudiantes que recibe tutoría entre pares y la condición de control sería un grupo de estudiantes que no tiene tutoría entre pares. Otro principio importante de la investigación experimental es la asignación aleatoria. Los investigadores asignan al azar, aleatoriamente, a los participantes a los diferentes grupos experimentales o de control. Esta práctica reduce la probabilidad de que los resultados del experimento se deban a las diferencias preexistentes entre los
miembros de un grupo. En nuestro estudio de la tutoría entre pares, la asignación aleatoria, por ejemplo, reduciría en gran medida la probabilidad de que los dos grupos difieran en factores tales como la edad, el estado familiar, el conocimiento previo, la inteligencia, la personalidad, la salud o el estado de alerta. Los hallazgos más sólidos son aquellos que se encuentran de forma consistente a través de muchos estudios que pueden incluir incluso otras variables para entender mejor las causas. Vamos a hacer un resumen del estudio experimental de la tutoría entre pares y el rendimiento de los estudiantes, para que usted tenga una idea de cómo funciona el experimento. 1. Cada estudiante es asignado al azar a uno de los grupos experimentado control. Un grupo experimental recibe tutoría entre pares y el grupo de control no recibe tal intervención. La variable independiente consiste en las diferentes experiencias de tutoría o de no tutoría que reciben los grupos experimentales y de control respectivamente. Y, una vez finalizada la tutoría entre pares, los estudiantes reciben una prueba de rendimiento estandarizada, que sería la de nivel nacional, por ejemplo, que es la variable dependiente. La investigación cualitativa se caracteriza por estudios intensivos, descripciones de acontecimientos e interpretaciones de significados. Las teorías y los métodos que se utilizan se suelen etiquetar de diversas formas. Se les denomina cualitativos, etnográficos, de observación participante, fenomenológicos, constructivistas e interpretativos. La investigación cualitativa es muy útil cuando los investigadores de la educación y del aprendizaje están interesados en la estructura de los acontecimientos más que en su distribución general, cuando los significados y las perspectivas de los participantes son importantes, cuando los experimentos reales son poco prácticos o éticos y cuando existe el deseo de buscar nuevas relaciones causales que sean potenciales, que no hayan sido descubiertas con los métodos experimentales. La investigación cualitativa es diversa y puede ir desde análisis de las interacciones verbales y no verbales en clases aisladas hasta observaciones y entrevistas detalladas durante periodos más largos. Los métodos cualitativos pueden incluir observaciones, el uso de registros existentes, entrevistas, protocolos de pensamiento en voz alta, donde los participantes expresan en voz alta lo que dicen o lo que hacen. En fin, hay muchas formas de entender la investigación cualitativa. Los docentes también deben saber que las teorías científicas se basan en datos obtenidos en estudios de laboratorio o de campo. La investigación de laboratorio se lleva a cabo en ambientes controlados, mientras que la investigación de campo se realiza en el lugar donde aprenden los estudiantes diariamente o donde trabajan los docentes. Los laboratorios permiten un alto nivel de control sobre los factores extraños que podrían afectar los resultados de la investigación. Estos factores podrían ser el sonido de los celulares, el ruido de la gente cuando habla, las ventanas de las aulas que distraen cuando algo llama la atención y la presencia de otras personas que no forman parte del estudio. También es posible regular la luz, el sonido y la temperatura. Los laboratorios permiten a los investigadores instalar su equipo para recolectar datos durante periodos largos y tener todos los materiales a su disposición. Este tipo de control no es posible en las investigaciones de campo. Las escuelas generalmente son ruidosas y es difícil encontrar un lugar controlado para trabajar. Existen numerosas distracciones. Los estudiantes y los docentes aparecen por allí sin avisar, sale el sonido del timbre, de un auto, anuncios públicos, simulacros y una serie de factores que no están previstos en el estudio. Los salones de clase podrían estar demasiado iluminados o con poca iluminación. Podrían ser fríos o calurosos y podrían ser utilizados para otros propósitos incluso, por lo que los investigadores tendrían que instalar su equipo cada vez que necesiten recolectar los datos. Además, interpretar los resultados con tantas distracciones podría ser un gran problema.
Una ventaja de la investigación de campo es que los resultados se pueden generalizar fácilmente a otros entornos similares, ya que los estudios se llevan a cabo en lugares donde los estudiantes aprenden. Por el contrario, los resultados de los estudios de laboratorio no se pueden generalizar fácilmente o con tanta confianza. La investigación de laboratorio ha aportado muchos conocimientos importantes sobre el aprendizaje y con frecuencia los investigadores tratan de replicar estos hallazgos en el campo. Cuando usted lea un estudio, debe preguntarse qué métodos de investigación se usó, si es de campo o de laboratorio. Los estudios de campo son muy ricos porque sus hallazgos se pueden extraer de diferentes condiciones que podrían ser similares a los que usted trabaja, mientras que los estudios de campo ofrecen resultados a partir de entornos muy controlados que a veces no se encuentran en las escuelas típicas.